2, versículo 23, pastora. Bueno, antes quería preguntarles, ¿qué significa Marcos? Yo no traje mis zapatos. ¿Qué significa Marcos? Se me quedaron mis apuntes. Martillo, fuerte. Gran Martillo, bien. Gran martillo, gran guerrero, sí. Amén, martillo fuerte, sí señores. Bueno. El libro de Marcos, recuerde que les conté que el Evangelio de Marcos recopila la gran parte de los testimonios y memorias de Pedro, porque Marcos fue el que más anduvo con Pedro. Entonces más anduvo con Pedro. Entonces todo lo que vivieron con Pedro, y entonces obviamente. Amén. Bueno, entonces también habla de, hicimos lo del ayuno, y luego hablamos de, dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Luego dice 2:18, y luego dice el 3, el hombre de la mano seca. Y luego dice el 3:7, dice Jesús, dice la multitud a la orilla del mar. Marcos 3:7. Sí, y luego habla de la elección de los 12 apóstoles, o sea, 3:13. Luego dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo o de los 12. ¿De los dos? Hablemos primero de lo De que los es la 12. elección de los 12 apóstoles. Bueno. Libro de Marcos 3:13. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Hasta ahí un momento. ¿Qué? Aquí nos podemos dar cuenta, como empezamos hace 8 días hablando del libro de Marcos, que les dije que Marcos no era apóstol de Jesús. Aquí podemos darnos cuenta en los 12 nombres que no aparece el nombre de Marcos. Por tal razón, cuando estamos haciendo el estudio, nos vamos dando cuenta que Marcos era un discípulo de Pedro, y él hacía énfasis de la mayoría de los testimonios que Pedro le dio. Amén. Y algo muy importante, dice aquí, después, dice el 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Dice, a los que él quiso. Y vinieron a él, y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él. O sea, las personas que están cerca, que están con uno, que los establece, ¿para qué? Dijo, el Señor los estableció, ¿para qué? Dice, para que estuviesen con él. No es que los otros no tenían que estar con él, obviamente. No es eso. Pero ¿para qué lo llamó? Algo muy importante. Dice, para que estuviesen con él. O sea, ¿qué quiere decir estar con él? Quiere decir apoyarlo, quiere decir que creyeran en él, quiere decir que estuvieran pendientes de él, quiere decir que lo amaran a él, quiere decir que si tenía, porque también dice para que estuviese con él y para enviarlos a predicar. O sea, con la autoridad de él, como si fuera él, porque se supone que lo tenían a él. O sea que él estaba dando autoridad a ellos. Y dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dice, para todo eso tenían la autoridad. Dice, y entonces ahí los nombra a cada uno, a todos para que estuviesen con él. Entonces,
¿Para qué nos llama el Señor? El Señor, todos tenemos un llamado. Dios nos llama a todos. ¿Y nos llama a qué? Para que estemos con Él, para que lo apoyemos a Él, para que le creamos a Él, para que lo amemos a Él y para ir a predicar la vida de Jesús, lo que es Jesús, la salvación. Y luego viene el 3:20 que habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces dice así, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Belcebú y que por el espíritu de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Cómo puede hacerse eso? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Y resulta que no era un espíritu inmundo, era el Espíritu Santo. O sea, estaban diciendo que el Espíritu Santo era un demonio. ¿Qué es blasfemar? O sea, Exactamente es eso, decir que el Espíritu Santo es un demonio. O sea, decir lo que no es. No tiene autoridad, o que está dividiendo, o que vino fue para condenar, para matar, para esto. O sea, lo que vino a ser el diablo. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Negarlo. Sí, o sea, sabemos que ninguna, mejor dicho, Dios perdona todo, menos que blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es parte de Él, es Dios. Y luego viene la parábola del sembrador, en el capítulo 4, entonces capítulo 4 de Marcos, viene la parábola del sembrador, y luego viene... Marcos nos da una pauta de que son la madre y los hermanos de Jesús, ¿no? Aquí en el 31, en el 3:31. Ah, también, sí, la madre y los hermanos de Jesús. ¿La leemos también? Sí, claro. Dice, 3:31, dice, vienen después sus hermanos y su madre y quejándose afuera. Quedándose. ¿Ah? Quedándose. Y quedándose afuera enviaron a llamarle. Dice el 32, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre, y mi hermana y mi madre, amén y amén. Muchos decimos que Jesús no tuvo más hermanos, que María no tuvo más hijos. Y es un error doctrinal, porque aquí mismo en Marcos capítulo 3, ¿no es cierto?, nos muestra claramente lo que Jesús habla, porque son palabras de Jesús mismo. Vino después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera. ¿Él dónde estaba? Él estaba en el Sanedrín, estaba adentro hablando acerca de las buenas nuevas, de lo que era la salvación y lo que era la sanación. Y dice, enviaron a llamarle, o sea, sus hermanos y su madre le dijeron, por favor, díganle que salga. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre, o sea, los que estaban al lado de Jesús, fueron los que nos confirman diciendo, tu madre y tus hermanos, o sea, los hermanos de Jesús, los hijos de María, están afuera, no los hermanos en Cristo, como lo llaman muchos.
y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre? O sea, él hace una comparación de la importancia que es toda la gente, todos los que aceptan su salvación y todos los que lo aceptan en el corazón, que pasamos a ser sus hermanos, y también las mujeres como si fueran sus madres. Amén. Mire lo que dice. Entonces dice así, él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, ¿no es cierto? Helos aquí. O sea, ahí ya nos llama a todos hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Entonces tengan muy en cuenta este capítulo 3 del versículo 31 en adelante, para que puedan darse cuenta de lo que dice Jesús, las palabras de Jesús, y ahí es donde nos empieza a llamar todos hermanos, hermanas o madres. Bueno, para que veamos que sí tuvo más hermanos y hermanas, no solo hombres sino mujeres. Amén. ¿Hasta alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, seguimos. Luego viene Marcos capítulo 4, versículo 21, que dice también, dice, nada oculto que no haya de ser manifestado. Y luego viene el versículo 26, capítulo 4, versículo 26, que dice la parábola del crecimiento de la semilla. Y luego viene el 4:30, que viene la parábola de la semilla de mostaza. Y luego viene el 4:33, que dice el uso que Jesús hace a las parábolas. Y luego viene el 35, que dice Jesús calma la tempestad. Y luego viene el capítulo 5, que dice el endemoniado gadareno. Y luego viene el capítulo 5, versículo 21, que dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. No sé si leo esa parte o... Estos son los testimonios que Marcos también nos va dando conforme a todo lo que andó con él y lo que andaron con Pedro, con él, y estaban dándose cuenta de todos los milagros y todo lo que venía desarrollando y haciendo. Bueno, hay una parte muy importante que me gustaría que la leyéramos, que es la hija de Jairo y la mujer que tocó el borde de su manto. Que tocó el manto de Jesús. Sí. Dice así, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta ahí, un segundito. La importancia de que cuando nosotros andamos con Jesús, que aceptamos a Jesús, la fe que debemos sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de que Jesús es capaz de hacer cualquier cosa que para nosotros sea imposible.
Ese tipo de fe es la que hemos menguado hoy en día de una manera sustancial. Hemos empezado a dar pasos gigantescos hacia atrás. Ya es muy poca la fe que tenemos en la parte de Jesús. Ahora está más el yo puedo, el yo lo hago, el no necesito que me ayuden, el realmente eso me compete solamente a mí, y vamos sacando a Jesús, al Espíritu Santo, a Dios, de nuestros propósitos, de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestros ideales, de todo lo que queremos desarrollar en nuestras vidas. Y pensamos que es de una manera pues muy armónica, lo vamos diciendo, pensamos que no lo necesitamos en ese momento, porque decimos, bueno, yo debo hacer lo posible. Sí, amén, debemos de hacer lo posible, pero debemos tener fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y donde no agradamos a Dios, por más de que hagamos las cosas, por más de que organicemos, por más de que obtengamos las cosas, en cualquier momento se va a quebrajar, en cualquier momento se va a caer, en cualquier momento se va a acabar lo que hayamos hecho o realizado. Entonces, la importancia. Mire cómo Jesús, la gente dice, los discípulos que lo apretaban, y dice, ¿cómo pues si la gente te aprieta y dice que te han tocado? O sea, ¿qué le pasa? O sea, todo el mundo lo está tocando, pero era el poder que había salido de él, por la fe de esta mujer, por la fe que nosotros debemos de tener. El poder se debe activar en la parte espiritual para que todo lo que queramos, el Señor lo haga conforme a su clara voluntad. Amén. Y algo muy importante es que es como él estaba como probando la fe de Jairo, porque imagínense que él iba a Jairo, le rogaba, por favor, ven conmigo, y la multitud llegaba, y luego dice acá, mire, él dice el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? O sea, le dijeron, ya, ¿para qué va? Ya, déjelo tranquilo, ya está muerto. Y ya está muerto. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó el padre y a la madre y a la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba pues, andaba pues, tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Entonces, es como probando la fe de uno. Por ejemplo, la fe de Jairo, el desesperado, mi hija se va a morir, y luego viene alguien y le dice, no, ya se murió. Pero resulta que Jesús estaba ahí, y Jesús le dijo, tranquilo, no se preocupe, que ella no está muerta. Pero él, y luego venía, imagínense, y antes de eso llegó la mujer de flujo de sangre, Jesús se paró ahí con ella, ay, pobrecita, voy a sanarla, porque imagínense, ella está malita, son tantos años ahí, imagínense con eso. Entonces es todo un proceso que Dios hace como esa formación en la vida de uno. A veces uno quiere que es que mire, Señor, es que las cosas son ya, es que ya, y uno piensa que Dios no está haciendo, pero resulta que Dios está actuando ahí, Dios está haciendo ahí, Dios no para, Dios sigue trabajando, Dios sigue haciendo la obra. Y nosotros no vemos a veces eso que Dios hace, a veces no vemos ese milagro que Dios hace, pero Dios lo está haciendo. Y de todos modos, y cuando llegó allá, dice, y aún nadie creía, todos se burlaban, pero aún así el milagro ocurrió y la niña se levantó y no estaba muerta, fue lo que dijo Jesús. Y luego viene Marcos capítulo 6, que dice Jesús en Nazaret. Y luego viene Marcos capítulo 6, versículo 7, dice misión de los 12 discípulos. Y luego viene el 6:14, que dice muerte de Juan el Bautista.
Y luego viene el 6:30 que dice alimentación de los 5,000. Y luego viene el 6:45 y dice Jesús anda sobre el mar. Y luego viene el 6:53 que dice Jesús sana a los enfermos de Genezaret. De Genezaret. Y luego viene el 7 y dice lo que contamina al hombre. Y luego viene el 24, el 7:24 y dice la fe de la mujer sirofenicia. Y luego viene el 7:31 y dice Jesús sana a un sordomudo. Y luego viene el 8 y dice la alimentación de los 4,000. Tú me dices, ¿cuál? Y luego viene el 8:11 y dice la demanda de una señal. Y luego viene el 8:14 y dice la levadura de los fariseos. Amén. Devolvámonos un segundo a Marcos capítulo 7 del versículo número 1 en adelante. Lo que contamina al hombre. 7:1 dice. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque, dice el 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, ¿sí? y volviendo de la plaza, si no se la lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Y es el 5. Y le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y es el 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decid, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en la casa y le preguntaron los discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale de la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén y amén. 3 cositas muy importantes encontramos acá. Número 1, cómo nosotros hacemos más válido mandamientos de hombre que lo que es la palabra de Dios, invalidando la palabra del Señor. Era
en ese entonces más importante quizás cumplirle a los sacerdotes, a los levitas, que cumplir la palabra de Dios. Y hoy en día no es nada diferente. Queremos cumplirle más a los levitas, a los pastores, a los sacerdotes, más que la palabra de Dios. Y hay que cumplir es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Hay algo que me encanta de aquí y dice en el versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? No andan conforme a la tradición de los ancianos, o sea, de los humanos. Y a veces nosotros pensamos que es más válido lo que dice un humano que lo que dice la palabra de Dios. Es más válido lo que dice quizás muchas veces un hombre como pastor que lo que la palabra del Señor puede transmitir o puede decirnos a través de su mandato, de lo que dice cada libro, cada versículo, cada capítulo. Y hay algo que me encanta todavía más y dice en el versículo número 7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano me honran. A veces no pasamos a honrar tanto a Dios colocando tanta carga humana a la gente, a la humanidad. Y no es para honrar a Dios, sino son puros mandamientos de hombres, puras cargas, puros cuestionamientos que a veces nos hacemos. Porque dice el 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a la tradición de los hombres. ¿Sí ven? O sea, dejamos a Dios por seguir a lo que los hombres nos dicen. Los lavamientos de los jarros y los vasos de beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, no solamente eso, sino cuántas más estamos haciendo. Les decían también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. No guardemos tradiciones, guardemos la palabra de Dios. No cumplamos con tantas tradiciones, cumplamos el mandamiento y la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, porque él ya había hecho todos los alimentos ¿qué? Limpios, todos los alimentos, sin excepción. Mire lo que dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que lo contamina. ¿Y qué es lo que sale? Lo que sale de su corazón. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa preguntando a sus discípulos sobre la parábola, le dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Esto decía haciendo limpios ¿qué? Todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro de su corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. Tremendo. Más clarísimo para dónde. Y tremendo, y dice, él dijo, más que, ¿cómo fue que dijo? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó Isaías como está escrito. Y luego dice acá, porque dice el 10, o el 9, les decía también que invalidase el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y luego dice el 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís no, o sea, es lo que está hablando aquí. Pero nosotros decimos no, pues es que yo honro a Dios, estoy honrando a Dios. Entonces, yo le estoy dando a Dios, entonces yo no le puedo ayudar a usted, papá y mamá. O sea, yo no los puedo honrar, no les puedo ayudar, porque yo estoy haciéndolo con Dios, lo que dice la Biblia, que yo debo honrar a Dios. Dice,
Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, o sea, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, y no le dejas hacer más por su padre o por su madre. O sea, invalidan eso porque honran a Dios supuestamente, pero no lo hacen con el papá y la mamá. Pero se supone que la Biblia dice que se debe hacer. Honra a tu Entonces padre aquí y está a tu hablando de madre, eso. y tendrás largos días en la tierra. Entonces dice que ellos, o sea, ellos hacen lo mismo. Eso también contamina. Eso dice que está hablando que eso sí contamina al hombre, porque no está haciendo lo que Dios quiere. Entonces, todo lo que hay en el corazón, dice nada, dice el 15, nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, que oiga. O sea, dése cuenta, mire lo espiritual, o sea, no solamente lo natural. Dice, cuando se alejó de la multitud, bueno, y luego les dijo también, dice, y les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento, como ustedes que están conmigo, que han andado conmigo, que se supone que están ahí, que están en la iglesia, se supone, y no entendéis todo lo que de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Dice el 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todo eso sí, porque eso es lo que hay en el corazón. Por eso es que uno dice, en la maleta se conoce al pasajero. O sea, es un adagio, pero uno dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Uno escucha hablar a una persona y usted sabe cómo es la persona. Usted conoce el corazón de la persona, porque usted la escucha hablar y usted sabe. Y de la abundancia del corazón es que habla la boca, qué es lo que hay en el corazón. Entonces uno sabe cómo está el corazón de la persona, solo escuchándola hablar. Y él está hablando, por eso él habló de cuidar el corazón, porque de ahí salen muchas cosas, muchas maldades, malos pensamientos, envidias, de todo sale del corazón y toca cuidarlo. Ahí es donde debemos mirar si nuestro corazón está ¿qué? Contaminado o no. Entonces por eso el Señor dijo que había que cuidarlo. Amén. Y luego viene Marcos capítulo 7, versículo 24, que habla de la fe de la mujer sirofenicia. Y luego viene el capítulo 31, que habla de Jesús sana a un sordomudo. Y luego viene el capítulo 8 de Marcos, que habla de la alimentación de los 4,000. Y luego viene 8:11, que habla de la demanda de una señal. Y luego viene el 8:14, que habla de la levadura de los fariseos. Y luego viene el 8:22, que habla de un ciego sanado en Betsaida. Y luego el 8:27, que habla de la confesión de Pedro. Y luego el 8:31, que habla de Jesús, anuncia su muerte. Y luego viene el 9:2, que habla de la transfiguración. Entonces, dice así, la transfiguración, 9:2. Dice, Marcos 9:2, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para vosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados.
Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Dice el 12: respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas. Y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén y amén. Cuando estábamos viendo lo que era la parte del Apocalipsis, todo que vimos los dos olivos, cuando se habla de los dos olivos se habla de Moisés y de Elías. Y aquí en la transfiguración nos damos cuenta, porque es con los que habla Dios, con los que habla Jesús, y mismo Pedro, Jacobo y Juan se dan cuenta que es Elías y Moisés. Enoc, estábamos hablando de Enoc. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta de esos dos personas. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte. ¿Por qué 3? Número 1, cuando Dios va a hacer un milagro, cuando Dios hace lo que es una señal, cuando Dios realmente envía a alguien a algún lugar, no lo envía solo, envía mínimo a 2 o 3 personas. ¿Para qué? Para que sirvan de testigos, para que estén allí apoyando y ayudando, para que mientras el uno está orando, los otros estén clamando a Dios, para que mientras al otro está imponiendo las manos, los otros estén orando delante de Dios y siempre estén juntos. Mire lo que dice: y sus vestidos se volvían resplandecientes, muy blancos. Es tan brillante el destello de Dios que se hace todo blanco, y lo vimos en el libro de Apocalipsis, que ilumina todo el templo, ilumina todas las 12 columnas, las 12 puertas que estaban allí. Y mire lo que sigue diciendo: tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Y les apareció, aquí en el versículo número 4, subrayenlo, cojan, resáltenlo, o colóquenlo allí y léanlo ustedes. Y les apareció, ¿quién? Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Aquí en esta transfiguración hay 2 hombres: Elías, que fue subido al cielo en un torbellino de fuego, en un carro, en un torbellino de fuego, y Moisés, que fue el que Dios tomó, ¿no es cierto?, del monte alto, que no pudo entrar a la tierra prometida, pero que la vio desde lejos e incluso escondió su cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo de Elías? No lo sabemos. ¿Dónde está el cuerpo de Moisés? No lo sabemos. ¿Quiénes estaban allí? Elías y Moisés. ¿Y cómo sabemos que es Elías y Moisés? Versículo número 5 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué sabían ellos que era Moisés y que era Elías? Porque le escucharon a Jesús mencionarlos, escucharon los nombres de Jesús. Jesús los llamó Elías y lo llamó Moisés. Entonces ellos escucharon, y al escuchar esa conversación dijeron: qué bueno sería que nosotros le hiciéramos ¿qué? Las ramadas. ¿Para qué? Para pues cubrirlos del sol y para que tuviesen allí un buen momento para hablar. Porque no sabía lo que hablaba, dice, pues estaban espantados. ¿Por qué estaban espantados? Porque ellos ya habían escuchado lo que había sucedido con Elías, habían escuchado lo que había sucedido con Moisés y estaban pues algo aterrados porque dijeron: ¿cómo pues están aquí con Jesús? Y por eso es que ellos comprendían. Y número 7 del versículo, capítulo 9 de Marcos dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía:
este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿A quién tenemos que oír? A Jesús. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y luego, cuando lo miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. O sea, no escuchen a ningún otro, sino a Jesús. Mientras estemos con Jesús, escuchemos de Jesús, hablemos de Jesús, caminemos con Jesús, todo hagámoslo en el nombre de Jesús. Amén. Muy importante esto. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bueno, correcto. Entonces, seguimos, mi amor. Y luego viene el 9:14 que dice Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y luego viene el 9:30 que dice Jesús anuncia otra vez su muerte. Y luego viene el 9:33 que dice ¿quién es el mayor? Y luego viene el 9:38 que dice el que no es con nosotros el que no es contra nosotros es por nosotros, o por nosotros es. Y luego viene el 9:42 y dice ocasiones de caer. Y luego viene el capítulo 10 que dice Jesús enseña sobre el divorcio. Y luego viene el 10:13 y dice... Amén, leamos. Sí, claro, porque eso es un recuento, o sea, está hablando era Marcos, entonces lo que vivieron con, sí, de la perspectiva de él, lo que... Y luego viene, ¿leamos cuál? Jesús enseña sobre el divorcio. Dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvieron al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Y luego dice el 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, dice el 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y le dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Dice, levantándose de allí vino a la región de Judea y pasar al otro lado de Jordán y volvió el pueblo y a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía hacer. O sea que él estaba ¿qué? Enseñándoles siempre, como solía hacerlo, dice siempre. Dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Ni siquiera le preguntaron porque para saber, para conocer, no. Es solamente para ver en qué va a fallar o qué es lo que va a suceder o bueno. Entonces se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondió y les dijo, ¿qué fue lo que les mandó Moisés? ¿Qué fue lo que Moisés les dijo? Entonces ellos le contestaron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Moisés dijo eso. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, 2, 3 y 4 encuentran allí este mandato. Bueno. Entonces dice Moisés mandó, entonces ellos le contestaron no, Moisés sí permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les contestó, sí, Moisés lo hizo, pero ¿por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Por eso fue que Moisés hizo eso,
por la dureza de vuestro corazón. Y luego dice el 6, pero al principio de la creación, él estaba enseñando, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. O sea, tenía que estar ahí. Dijo por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno solo. Importantísimo. Aquí encontramos tres cositas muy importantes. Primero, Dios lo creó como varón y hembra. Listo, pare de contar. ¿Los hizo quién? Dios. Casi nadie, Dios. Por esto el hombre dejará a su padre. El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Todo lo que contamina al hombre, contaminará a la mujer. Todo lo que contamina a la mujer, contaminará al hombre, porque pasan a ser una sola carne. El libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Es muy importante tener en cuenta esta partecita, porque a veces pensamos de que el divorcio tiene que darse simplemente porque ya no la quiero, ya no me gusta, ya aquello, ya lo otro. No. Eso es la parte de repudiarlo. Y por eso es que dice la palabra, por la dureza de su corazón. O sea, ya tengo que dejarla, ya esto como que se está terminando, es que ya llevamos mucho tiempo juntos, es que ya parezco un bombril, es que ya pareces un bombril. No, esto no se separa uno por eso. Uno se separa es por causa de adulterio, por causa de fornicación. Ahí sí debe haber separación. De lo contrario, no. Y debe tenerse mucho cuidado, porque uno no puede andar diciendo a esta sí la amo, a esta sí no la amo, a esta sí la amo, a esta sí no la amo, o viceversa. A este sí lo amo, a este sí no lo amo, a este sí no lo amo, a este sí lo amo, porque eso es repudiar. Entonces tengan mucho cuidado. Sí. Y algo bien importante, dice el 9, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y a veces, y entonces uno ahí es donde debe preguntarse, ¿es verdad que Dios juntó esa pareja? O simplemente, o nos unimos porque no, es que me tocó casarme porque ella estaba embarazada, es que me casé porque ella me da seguridad, o él me da seguridad, es que me casé porque él me daba todo lo que yo necesitaba. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos que sí nos lo dio Dios, o que sí me la dio Dios, que fue Dios el que me juntó, fue Dios, porque hacemos una ceremonia religiosa, hacemos una ceremonia cristiana, entonces decimos sí nos casó Dios, sí nos unió Dios, y Él nos separó. Ojo con eso, porque uno es el que elige, uno es el que escoge, uno es el que señala, uno es el que definitivamente decide con quién va a estar. Pero realmente es Dios quien te junta, quien realmente te coloca a esa mujer, es Dios quien te coloca realmente a ese hombre. Realmente son idóneos, realmente pueden llevar una vida juntos por el resto de su existencia, porque hoy en día por eso es que los matrimonios duran tan poquito. Es que sí me lo dio Dios porque fue que me casé por la iglesia. ¿Cómo así que por la iglesia se lo dio Dios? ¿Quién dijo que la iglesia era Dios? Ojo con eso. Eso es porque tiene que ser idóneo, tiene que ser una pareja que realmente sea compatible, que te ame, que te quiera, que te cuide, que te respete, que te valore, que ame a Dios por encima de todas las cosas y quiera ayudarte a salir adelante. Lo mismo tú, tienes que amarlo, cuidarlo, respetarlo, honrarlo y ayudarle para que ese hombre salga adelante. Pero hoy queremos es mi beneficio. Lo tuyo es mío, lo mío sigue siendo mío y lo nuestro es mío. Sí, claro. Entonces, no sé si hasta ahí haya alguna pregunta. Y luego viene el capítulo, el 10:13, y dice Jesús bendice a los niños. Y luego viene el 10:17 y dice el joven rico. Y luego viene el 10:32 y dice nuevamente Jesús anuncia su muerte. Por tercera vez, ¿no? Tercera vez que lo vemos acá en el libro de Marcos. Y luego viene el 10:35, dice petición de Santiago y de Juan. Y luego viene el 10:46 y dice el ciego Bartimeo recibe la vista.
Y luego viene, no, vamos a leer hasta ahí, dejamos aquí y estudiamos dentro de 8 días Amén. el ciego Bartimeo, porque me parece importante. Amén. Bueno, hijos, Bueno, vamos a todo es orar, importante. vamos a darle gracias a Dios y damos por terminado el estudio del día de hoy.